Tenemos pantalla completa. Perfecto, muchísimas gracias. Tenía una emergencia familiar en este momento que una tía acaba de fallecer, entonces estaba en el teléfono con mis familiares en la distancia. Qué pena con ustedes. Em, bueno, para mí es un orgullo poder estar en contacto con ustedes, participar en este evento. Saludos al amigo Glauco desde el 2020. Estamos en contacto y lamentablemente la pandemia se metió en el camino en nuestros planes, pero bueno, por fin nos pudimos conocer este año y un gran placer para mí estar acompañándolos en este proyecto. Eh, Esta es una panorámica de la ciudad de Medellín, ahora en diciembre. Estos son los alumbrados navideños que tenemos en la ciudad. Ese es el río, Medellín es un valle. Bienvenidos por acá en toda época del año, pero si van a venir especialmente vengan en diciembre. Las dos instituciones en las cuales trabajo, el Hospital General de Medellín es el hospital público cabeza de red del departamento de Antioquia. Antioquia es uno de los departamentos más grandes de Colombia. Son cerca de 7 millones de habitantes en todo el departamento y 125 municipios. Medellín es una ciudad de 3 millones de habitantes, con el área metropolitana de 4 millones de habitantes, y este es el hospital público más grande, uno de los mejores hospitales públicos de Latinoamérica. Y la otra es una institución privada, la clínica de la Universidad CES, de la cual soy egresado y trabajo en las dos instituciones. Vamos a tocar este tema de sepsis, antibiótico-terapia y superbacterias en urgencias. En la mañana escuché con atención la conferencia de la colega hablando de sepsis y choque séptico. Em, Esta conferencia a continuación no va a ir en contra de esa, pero sí quiero poner a discusión en sus mentes unos temas que yo creo que en nuestras realidades sociales pueden ser un poquitico diferentes y más que una guía de tratamiento en cuanto a qué antibiótico escoger, quiero que se sensibilicen en cuanto al tema de las superbacterias y la resistencia antibiótica. En nombre de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias, para mí entonces es un enorme placer acompañarlos en estos 20 minutos a continuación. Muy bien, entonces estas imágenes estos reportes que les muestro a continuación son cada vez más frecuentes. Cultivos que muestran perfiles de resistencia casi inmanejables, incluso a medicamentos ya con sustancias que antagonizan los mecanismos de resistencia antibiótica, ¿sí? No nos dejan casi que opción terapéutica, ¿cierto? Entonces esto se hace cada vez más frecuente. Y el módulo de infectología posiblemente sea cada vez un módulo más importante en nuestros currículos de la especialidad, ¿cierto? Muy bien. Yo soy salubrista también, yo soy magíster en salud familiar y comunitaria y desde el punto de vista de este hombre que es Marc Lanon, que fue ministro de salud canadiense en la década de los 70, este hombre decía que la salud tenía cuatro determinantes básicos, que eran los estilos de vida, el ambiente, la biología humana y los servicios sanitarios. Eso se llamó el modelo de Lalonde. Cuando analizamos entonces a través de esos determinantes el problema de la resistencia antibiótica, la resistencia bacteriana antibiótica, vemos que existen los estilos de vida que se deben de modificar estos estilos de vida. Entonces uno diría, venga, pero ¿cómo es posible que los estilos de vida impacten en la resistencia antibiótica? Yo no entiendo, ¿cierto? Muy raro. Pues resulta que uno diría, pues hombre, ¿será que al botar los medicamentos sobrantes en el acueducto, pues en la caneca o botar los jarabes por el acueducto, por el alcantarillado, puede perjudicar la salud? Pues sí, eso puede perjudicar la salud, por eso hay que hacer una disposición adecuada de los sobrantes de medicamentos, ¿cierto? Pero lo más impactante es esto, la dieta. Resulta que la dieta tiene un impacto en la resistencia antibiótica. Uno diría, pues hombre, ¿cómo así que la dieta? Resulta que las dietas ricas en fibra, sobre todo fibra vegetal, nos ayudan a mantener una
ecología de las bacterias intestinales muy balanceada. Y eso hace que se produzcan menos enterobacterias productoras de gérmenes de resistencia. Pero adicionalmente, cuando esa dieta no es una dieta variada, que tiene múltiples tipos de alimentos, sino que es una dieta fija, típica, ¿sí? Es decir, que todos los días es la misma dieta, todas las semanas es la misma dieta sistemáticamente, entonces eso hace que sea más perjudicial para la ecología microbiológica del intestino. Pero si sobre todo esa dieta es baja en fibra y alta en contenido animal, es mucho mayor la posibilidad de gérmenes de resistencia. Primero, pues por la flora bacteriana que hay en el interior del intestino y segundo, porque las vacas, los cerdos, los diferentes animales reciben antibióticos. Entonces, estos antibióticos van a perjudicar precisamente la ecología de nuestro intestino y favorecer gérmenes de resistencia, ya que entre comillas vienen recibiendo mini dosis de antibióticos esas bacterias que tenemos en el intestino. Entonces nuestro perfil dietario puede cambiar. Ya ustedes van analizando cómo mejoran su dieta allá en Argentina, Uruguay y Paraguay, pues que es predominantemente vacuna. Muy bien. El cambio climático en el ambiente, claro, es importantísimo. Hay un impacto en los servicios de urgencias del cambio climático. Sí, hay muchas cosas que pueden causar que nuestros servicios de urgencia se impacten y que también las resistencias bacterianas cambien. Por ejemplo, las migraciones, acá en Colombia tenemos problemas de migración venezolana muy fuerte, entonces la migración hace que haya un cambio en los tipos de enfermedad, en los tipos de flora, en los tipos de ecología a los cuales nos venimos exponiendo, porque obviamente es un país que tiene unas características biológicas distintas, a pesar de que somos vecinos y que somos hermanos. Los gérmenes los genes de resistencia bacteriana son distintos allá, y no solamente eso, también por ejemplo los virus y la susceptibilidad de la población a ciertos virus y a ciertas bacterias con base en las falencias en vacunación hacen que acá estemos expuestos, por ejemplo, a unos virus, unas bacterias que hace tiempos no estamos expuestos a ellas por el cubrimiento tan adecuado de vacunación que teníamos. Eso mismo pasa en todos los sitios donde haya migraciones, en las fronteras de Polonia, en las fronteras de la República Checa, en las fronteras de Siria, en las fronteras de Líbano, ¿cierto? En general, en Ucrania, en relación con Rumania y con Bielorrusia. Entonces, esos sitios donde hay migraciones pesadas, pueden haber cambios en la ecología de las bacterias que hay y cambios en la población humana con diferentes historias de vacunación. Pero no solamente eso, también esas mismas condiciones de habitación, esas condiciones pobres en salubridad, tanto por esas zonas de refugiados como cuando se poblan eh, riberas de ríos, cuando se poblan montañas en la parte en donde hay susceptibilidad de deslizamientos, todas estas zonas donde hay conglomeración inadecuada de personas con pobres recursos de agua potable, con manejo de excretas, todo esto hace que hayan una serie de bacterias, una serie de virus que puedan proliferar en estas zonas donde la gente tiene pobre capacidad nutricional y pobre capacidad de respuesta. Pero adicionalmente, por ejemplo, el descongelamiento de los polos hace que el permafrost se vaya exponiendo y que se liberen al ambiente unos virus y unas bacterias que estaban congelados desde hace cientos de años, incluso miles de años, y que nosotros no tengamos mecanismos de respuesta y defensa a esos gérmenes. Si hay aglomeraciones humanas en sitios inadecuados de habitación, entonces cuando hay lluvias, cuando hay temblores, cuando hay tormentas, cuando hay sequías, obviamente son poblaciones que van a ser más vulnerables a los desastres naturales y que por tanto pueden haber proliferación de ciertas bacterias de manera epidémica en esas poblaciones. Entonces, todos estos asuntos hacen que, por ejemplo, los servicios de urgencias se enfrenten a unos desafíos microbiológicos muy importantes. Otra cosa es correr la barrera de la selva. Ustedes están en relación con una región muy importante de la selva amazónica, o pues toda esa zona del Río de la Plata, del Paraná, del Mato Grosso, Santa Catarina, todas esas zonas hacen que cada vez más la migración de los seres humanos corriendo la selva hace que estemos en contacto con ciertas zoonosis, con ciertas bacterias o ciertos virus que son predominantemente en animales, pero como estamos metiéndonos
en la selva, estamos metiéndonos en los círculos biológicos de estas especies que nunca estamos expuestos. Ejemplo, em, el coronavirus es un ejemplo de esto, ¿cierto? Y de hecho hay un documental que habla de Brasil como la próxima origen de, de una pandemia debido a la deforestación del Amazonas. Este es un documental muy bonito de la Deutsche Welle acerca de los cazadores de virus que están estudiando los virus que están presentes en el Brasil, pero que posiblemente vayan a explicar las próximas pandemias debido a la metida violenta de los seres humanos en la selva, en los ecosistemas silvestres. La biología humana, sin duda, obviamente tiene un efecto. El envejecimiento inmunológico hace que seamos susceptibles a ciertas infecciones, las enfermedades crónicas con autoinmunidad adquirida o cáncer por el tratamiento también nos hacen más susceptibles a ciertas infecciones y las inmunodeficiencias primarias o adquiridas como el SIDA también nos hacen susceptibles a ciertas infecciones. Adicionalmente, los servicios sanitarios, acá es donde vamos a hacer el énfasis predominante. Día de lavado de manos, el lavado de manos es trascendental, ¿sí? Trascendental. Vamos a ver esto, muy importante. Impacto de la higiene en un hospital de nivel 1 de Estados Unidos, de la India, perdón, y en este nivel 1 muestran que cuando hay mejor adherencia a la higiene de manos, hay menor incidencia de infecciones adquiridas en el hospital. Brutal, ¿cierto? Uno dice, ay, pues es obvio, pues también es que acá hablan de 64% de adherencia en nuestro hospital de servicio, que mejor adherencia tiene es de 85%, ¿cierto? No iría, debería ser el 100%. Nosotros no somos tan juiciosos, los seres humanos, en cuanto a las medidas de higiene. El coronavirus no lo demostró. Entonces vemos como un 64% de herencia fue el tope de herencia en esta institución y en ese momento fue cuando menos infecciones intrahospitalarias hubo en este hospital. Pero no solamente cantidad, sino calidad de esas infecciones hospitalarias. Sí, en este hospital cuando hicieron las intervenciones, vieron como evidentemente un cambio en la cantidad de infecciones intrahospitalarias, pero no solamente eso, esas infecciones que ocurrieron eran por gérmenes menos, bueno, eran menos frecuentes que fueran por gérmenes multiresistentes. Es decir, la higiene de manos disminuye la probabilidad de infecciones asociadas al cuidado de la salud y hace que las infecciones sean menos probables por gérmenes multiresistentes. Dramático. Entonces, la higiene de manos salva vidas y hace que que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en esos cultivos, en esos antibiogramas que mostramos al principio. Pero la solución es muy sencilla. Si tenemos un paciente aislado, si tenemos un paciente con un germen multiresistente, pues la solución es muy sencilla, es aislarla, ¿cierto? En nuestro hospital en la pandemia nos ocurrió que obviamente pues separamos el hospital, zonas de COVID, zonas de no COVID, todo esto, pero tomamos decisiones diferentes en cuanto a los aislamientos y a la práctica diaria del cuidado médico y de enfermería en urgencias versus las unidades de cuidados intensivos y de hospitalización, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en urgencias ingresábamos al cubículo normal del paciente, con las bombas de infusión al lado del paciente, teníamos todo al lado del paciente, estamos entrando normal como si fueran un día a día normal de servicio de urgencias antes de la pandemia, eso sí, con los equipos de protección personal usuales que requería la pandemia, ¿cierto? En otras instituciones, en otros servicios del hospital, bloqueaban el cubículo del paciente, hacían extensiones de las bombas de infusión, entraban al cubículo 3, 4 veces al día solamente, y las bombas de infusión las tenían desde afuera de la puerta del paciente, y el paciente literalmente estaba aislado, ¿ya? Entonces, ¿qué miramos? Y es que nuestro servicio tenía menos eventos adversos y a pesar de todo, teníamos menos infecciones en el personal de salud, en comparación con otras unidades en las cuales tenían más eventos adversos y habían más personal infectado, ¿ya? Entonces, vemos cómo, evidentemente, en estos estudios los eventos adversos son más frecuentes en el personal aislado, en los pacientes aislados, pues obviamente porque están menos pendientes de ellos, porque entran menos a sus habitaciones, porque están en la punta del servicio de hospitalización donde van de último, donde los dejan tirados al final de la ronda, de la revista médica, de la visita, porque no los miran, porque los dejan abandonados, porque solamente están sin familiares y precisamente por el hecho de estar sin familiares y por el mero hecho de dejarlos de últimos, el tiempo de estancia se prolonga, porque obviamente no hacen la tomografía cuando la necesitan, sino al final del turno, no hacen la resonancia cuando la necesitan, sino al final del turno, o la dejan para el otro día a primera hora antes de que hagan el aseo,
o se retrasa las endoscopias, se retrasan todo porque necesitan que sean con aislamientos, que sean de último dejado al paciente, la cirugía la retrasan también, la programación de cirugía se retrasa, entonces los costos de hospitalización son mayores, los tiempos de estancia son mayores. Y no solamente eso, cuando el paciente está solo tirado allá, el paciente tiene más lesiones por presión porque no se puede mover, porque está solo, porque lo dejan acostado ahí, no lo mueven, se cae porque tiene que ir al baño y no tiene un familiar que le ayude porque está aislado. Aparte de eso, como no tiene un familiar, no tiene una ventana que lo permita ver el mundo, no tiene, no está cerca del servicio de enfermería, no está cerca de los demás pacientes, entonces se deprime, le da ansiedad y se termina perjudicando al paciente de una manera multidimensional. Y eso lo vimos nosotros en la pandemia y creo que ustedes también además que lo vivieron. Entonces vemos que aislar dramáticamente a los pacientes posiblemente no es la mejor solución. Posiblemente la mejor solución sea utilizar adecuadamente los equipos de protección personal y una adecuada higiene de manos para que analicemos eso pues en nuestras responsabilidades administrativas en los servicios hospitalarios. Y otra cosa es que los médicos formulamos antibióticos por múltiples razones. Una es porque la industria farmacéutica nos ayuda mucho a que en nuestra mente estén los antibióticos, ¿cierto? Nos hacen actividades académicas, nos invitan a congresos, nos invitan, nos regalan cosas y hacen y nos dan el lapicito que tiene un nombre de un antibiótico, nos dan el lapicito para el celular o para la tableta, nos dan el pad mouse, en los hospitales que todavía hay pad mouse, nos ayudan con muchas de esas cosas que nos mantienen en el top of mind el antibiótico. Pero los pacientes, muchos creen que el estándar de tratamiento son los antibióticos, que nos piden antibióticos. Pero no solamente eso, hay pacientes, yo no sé si en el país de ustedes, que es el que uno recorre de punta a punta por lo que he leído en menos de 10 horas, no sé si la accesibilidad sea un problema, pero por ejemplo acá en Colombia hay zonas rurales de los diferentes municipios, incluso por ejemplo acá en mi departamento en Antioquia, hay zonas rurales de los municipios que quedan a 10 horas del casco urbano del municipio y requieren múltiples medios de transporte, chalupa o barca o lancha, después burro, después coger un bus, después llegar hasta el casco urbano, y ese municipio queda a 5, 6, 7 horas de Medellín. Entonces, es una distancia enorme, entonces muchos problemas de accesibilidad que hacen, que el paciente consulta y usted dice, no, vea, lo que usted tiene posiblemente no sea infeccioso o bacteriano, o no requiere antibiótico. Pero si no se le mejora, pues tome este medicamento. Entonces el paciente de una vez compra el medicamento y se lo tome, que para mejorarse más rápido no tiene que volver a consultar, lo cual implica costos, tiempo, dinero de desplazamiento. Cada vez somos más viejitos, entonces cada vez pensamos que entre más viejito el paciente, pues infecciones más graves tiene y la clave no está en el cuerpo viejito del paciente, con la senectud inmunológica, con las comorbilidades, sino le echamos la culpa al germen, entonces requiere antibióticos para matar la infección, porque es una enfermedad muy grave, porque es un viejito muy frágil. Y otra cosa es que sospechamos que el paciente tiene resistencia o que el germen tiene resistencia. Entonces, utilizamos ciertos antibióticos adicionales, ¿cierto? O con ciertos espectros diferentes. Entonces, nosotros creemos que de pronto esos pacientes van a requerir ciertos antibióticos especiales. A veces creemos que la infección es bacteriana de entrada y queremos tomarle antibióticos. Cuando hay, por ejemplo, brotes de epidemias, de una vez tratamos con antibióticos para controlar la sobreocupación de los servicios de urgencias. Entonces, van por una infección viral y vea, pues si el niño no se mejora en tanto tiempo, si en 4 días le da fiebre o mejor dicho, no vuelva y tomes este medicamento. Entonces eso hace que evidentemente pues impactemos la saturación del servicio de urgencias porque no hay reconsulta, pero estamos dejando al libre albedrío de una familia el consumo de un antibiótico posiblemente en dosis inadecuadas, en tiempos inadecuados, lo cual no es adecuado para la ecología de los gérmenes y las infecciones. Muchas veces la falta de educación médica continuada, por eso estos espacios son tan importantes y muchas veces simplemente colocamos el antibiótico para evitar una demanda, ¿sí? Porque muchas veces creen que eh, pues van a decir, vea, yo sí le puse tratamiento, que no le sirve es otra cosa, pero yo sí le puse, así no fuera posiblemente pertinente ese tratamiento. Entonces, lo que les venía diciendo, cuando tratamos antibióticos, tenemos que tener el antibiótico correcto, en el momento correcto, la dosis correcta, para el germen correcto y la duración correcta. En nuestra ciudad de Medellín y en todo el departamento de Antioquia, todos los laboratorios clínicos de todas las instituciones de salud del departamento se reunieron y formaron una base de datos en donde tienen todos los antibiogramas de todos los helamientos, de todos los especímenes corporales que les llegan a ellos. Entonces, una base de datos que se está recogiendo desde hace cerca de 5 años. Entonces, uno mira en internet, se pueden meter ustedes a internet, Grupo Germen. Y en el Grupo Germen ustedes pueden ver
los perfiles de resistencia a antibióticos, tanto en urgencias como en consulta externa, como en hospitalización, como en UCI, y esto nos guía para tratar para tratar los gérmenes, las bacterias, con el antibiótico pues, que tiene mejor perfil de sensibilidad dentro de nuestra muestra departamental. Entonces eso nos ayuda muchísimo, ¿cierto? Por ejemplo, acá el perfil de Escherichia coli, la resistencia, cómo se ha comportado a lo largo de los años, ¿cierto? Y con base en esto y en la ecología propia de cada hospital, entonces la ecología departamental más la ecología de cada hospital, se puede ver entonces cómo eso se ve plasmado en una guía. Entonces en la clínica, por ejemplo, tenemos una guía, como digo yo, a prueba de médicos. Entonces usted hace el diagnóstico y cuando usted hace el diagnóstico va a buscar la guía, cuál es el antibiótico ideal según la guía, el tratamiento ideal, la dosis ideal, la posología ideal, y con base en eso ya prescribe el antibiótico para todas las infecciones. Obviamente ahora infecciones que están registradas acá porque son las más comunes, pero sí permite que se evite la variabilidad interoperadora y que entonces no pongan el antibiótico que le parece al médico, sino el que todo el grupo de microbiología e infectología de la institución definió. Ahora, en casos puntuales, pero la mayoría se meten dentro de esta guía, entonces tenemos para, en general, pues, las infecciones más comunes, ¿cierto? Uno simplemente consulta y verifica. Ahí tenemos como base. Doctor, disculpe, pero le quedan los últimos minutos de presentación. Claro que sí. Para neutropenia febril también y, por ejemplo, en infecciones intrahospitalarias quirúrgicas. Sí, y eso es una panorámica de la ciudad de Medellín, más o menos. Vemos cómo el momento también es importante. Y en cuanto al momento, vienen los últimos puntos que quería tomar en consideración. Y es que Surviving Sepsis Campaign nos dice que tenemos que empezar antibióticos tempranamente. Tengamos en cuenta que esto fue diseñado por cuidados intensivos para cuidados intensivos en hospitales de países ricos, ¿sí? Y en alta complejidad. Esta es una foto de un hospital real en Colombia hace varios años. Sí, no es lo mismo usted aplicar Surviving Sepsis Campaign en este hospital o en un servicio de urgencias así de colapsado versus un servicio de urgencias en una sala de reanimación o en una unidad de cuidados intensivos. Entonces son escenarios de aplicación distintos. Entonces aplicar antibiótico en la primera hora y aplicarle antibióticos a cualquier paciente en la primera hora que está con algunos signos de inestabilidad, eso hace que posiblemente no hagamos la mejor escogencia de antibiótico, ¿cierto? Entonces, posiblemente utilizar antibióticos a las carreras nos lleve a colocar antibióticos en los pacientes que no los requieren. Y algunos pacientes, cerca del 40% de los pacientes que llegan a cuidados intensivos con sospecha de sepsis, que no tienen sepsis. En realidad tenían, por ejemplo, una valvulopatía mitral, una valvulopatía aórtica, posiblemente tenían un infarto, posiblemente tenían otros asuntos, una hemorragia variceal, otros asuntos diferentes que hacen que el paciente se inestabilice, que hacen que el paciente pierda tiempo para salvar y curar la otra enfermedad, pero estamos muy felices colocando el antibiótico en la primera hora, ¿cierto? Entonces hay que hacer mucho énfasis en el interrogatorio, en el examen físico y en los ayudas diagnósticas dirigidas para hacer el diagnóstico adecuado y no correr posiblemente en la primera hora de las carreras a colocar antibióticos que muchas veces no son los más adecuados para colocar. ¿Sí? Y muchos de esos pacientes, pues obviamente se someten a la mortalidad porque no están tratando las patologías que realmente los tienen enfermos. Ay, es que el servicio de urgencia hay mucho colapso y eso de una hora es muy difícil, pero resulta que entonces uno diría, no, pues sácale el triaje y desde el triaje mándele hemocultivos y mándale todo para que se haga el diagnóstico más rápido y hágale lactato y hágale gases y hágale una procalcitonina desde el triaje, haga una serie de cosas desde el triaje, pero resulta que el problema no es ese, si bien la sobreocupación hace que por cada 10% de sobreocupación que haya, se aumenten 4 minutos en el inicio de antibiótico, muy posiblemente lo crítico es el momento desde el que el médico formula el antibiótico hasta que el paciente lo recibe. Entonces, posiblemente la clave está en hacer protocolos de triaje, protocolos de sepsis, hacer un código sepsis para que más tempranamente los pacientes se identifiquen y se corra la atención de estos pacientes. Se vio en ese estudio que los pacientes tenían retraso en el inicio de antibiótico, pero los que más se retrasaban eran los que menos gravedad tenían. Y con respecto a eso de la gravedad, es que una cosa es tener una infección local, otra cosa es tener una infección sistémica, otra cosa es tener sepsis, otra cosa es tener sepsis con disfunción orgánica, otra cosa es tener choque séptico. Y las guías mezclan estos términos y no tienen una pauta clara. Entonces, muchas veces hablamos de sepsis, en realidad estamos hablando de choque séptico o lo contrario, y decimos que hay que colocar el antibiótico urgentemente en sepsis. Y no solamente es esto, creemos que todos son choque séptico. Entonces,
no hay unificación de criterios y entonces en este metaanálisis, revisión sistemática, analizaron eso y dijeron lo siguiente. Posiblemente si el paciente te llega con choque séptico, con sepsis grave, con disfunción multiorgánica, con choque séptico, en este caso posiblemente tengas que hacer una reanimación multimodal, toma de muestras y tratamiento empírico. Si el paciente tiene una sospecha de neuroinfección, pues toma muestras, cefalorraquídeo y empieza antibiótico, pero en los demás escenarios distintos a choque séptico, sepsis con disfunción orgánica y neuroinfección, distintos a esos dos escenarios, posiblemente tu paciente, ejemplo, una infección urinaria, incluso una pielonefritis que no esté chocado, ese paciente, pues, tómate tu tiempo, toma muestras, con calma, confirma el diagnóstico de que es una infección y después hace un antibiótico dirigido. Puede que ese antibiótico sea dirigido por una guía, como ya demostré, o te da tiempo de esperar el cultivo y dirigir el antibiótico según el cultivo. O en algunos casos, un film array, un estudio molecular que nos habla del perfil de resistencia a estos gérmenes. Entonces vemos cómo las superbacterias pueden estar afectadas por los estilos de vida, por el ambiente, por la biología humana y muy importante por los servicios sanitarios. Y de eso habla este documental de YouTube que se llama Hunting the Nightmare Bacteria, donde hablan de 3 casos de superbacterias y cómo falló el sistema de salud en atenderlas. Entonces el urgentólogo como gestor de la salud pública puede cambiar desde políticas de salud pública los estilos de vida, cambios en entender cómo afecta el ambiente a los servicios de urgencias, entender la biología humana y modificar esos servicios de salud en torno a lo anterior, generar educación para la salud, para tener un adecuado comportamiento de la población en cuanto al enfrentamiento a las bacterias y a las infecciones más comunes presentadas, ¿sí? Hacer una adecuada gestión de la disposición post-uso de los medicamentos, por eso podemos hacer campañas en las cuales se participe desde los servicios de urgencias, teniendo incluso canecas o bodegas en los servicios de urgencias para recibir esos medicamentos que sobran y entender cómo el cambio climático nos afecta a los servicios de urgencias. Y en el entorno clínico, la higiene de manos y el uso de equipos de protección personal, campañas desde los servicios de urgencias que seamos más juiciosos, manejo adecuado de los aislamientos hospitalarios con base en las realidades eh, económicas, financieras y psicológicas y mentales de los pacientes que ya les dije, protocolos dirigidos de manejo antibiótico para que no hagamos todo el libre albedrío, sino que seamos más juiciosos, y manejar la sobreocupación, que si bien no es tan dramática el impacto en los pacientes de los servicios de urgencia, sí tiene un impacto pues importante. ¿Cómo? Con código sepsis que nos permite hacer un inicio temprano en la atención de los pacientes más críticos a los que se les impacta a los que realmente les impacta el inicio temprano de antibióticos. Una panorámica de la ciudad de Medellín en el río, eh, alumbrado por los alumbrados navideños. Para mí un placer acompañarlos en este tercer coloquio internacional de medicina de emergencias y perdón por la tardanza de 3 minutos que me pasé en el tiempo.